hermanos, Dios les bendiga. Nos reunimos una vez más delante de la presencia del Señor. Tomamos la palabra del Señor para honrarle a Él, para glorificarle a Él y bendecir el nombre del Rey soberano, del que vive y reina por siempre y para siempre. Yo le invito para que en esta noche usted glorifique al Señor, para que usted en esta noche alabe a nuestro Dios, le dé toda la honra, toda la alabanza y toda la adoración que solamente Él es digno de recibir. Vamos a orar. Padre, muchas gracias, Dios del cielo, grande y maravilloso, te damos en el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo amado. Gracias, Señor, porque es tu misericordia, tu poder, tu gracia y tu bendición la que se derrama sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, porque en tus manos estamos. En tu amor y en tu infinita fidelidad confiamos. Creemos, Señor, que tu grandeza, tu poder, tu misericordia, Señor, nos sostiene y que tu grande amor, Señor, es el que nos bendice en todo momento. Gracias, Señor, y por eso una vez más declaramos que honramos tu nombre, glorificamos tu presencia, bendecimos tu Santo Espíritu en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, que nos llena de todo conocimiento y de todo amor en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Le invito para que abra su Biblia en el libro primero de Samuel, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 2, en el versículo 22, vamos a leer del versículo 22 al versículo 35. Gloria al Señor. En este capítulo 2, a partir del versículo 12, el escritor de Samuel, de este primer libro de Samuel, nos habla acerca de los pecados, del pecado de los hijos de Elí. Y vamos a leer del versículo 22 hasta el 35, mirando ese contexto para poder entrar en la enseñanza que tenemos en esta noche. Gloria al Señor. Leemos en la bendición del Padre, el poder del Hijo y la unción del Espíritu Santo. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban en la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecan el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto, en casa de Faraón. Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso, y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa.
El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos Ofni y Finés. Ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Gloria al Señor. Aquí nosotros vemos cómo hay algo bien tremendo. Queremos mirar el contexto, porque la enseñanza la vamos a basar en el versículo 30. Y es con respecto al sacerdote Elí. El sacerdote Elí es un ejemplo de piedad sin carácter. ¿Y por qué? Porque mostró una gran debilidad para con los pecados de sus hijos. Y esto contrasta con todas las virtudes de él conocidas. Elí fue un padre indulgente que había tolerado los pecados de los hijos. Fíjese usted en la inmoralidad que se lee aquí, cuando dice que ellos dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Se habla hoy en día mucho en cuanto a las nuevas formas de expresar la moralidad. En realidad eso no es nada nuevo, ni siquiera era nuevo en los días de los hijos de Elí, y esto prácticamente se remonta desde tiempos, desde antes del diluvio. Pero en el versículo 23 sigue diciendo que Elí llamó a sus hijos y les dice: ¿por qué hacéis semejantes cosas? Oigo hablar de todo este pueblo, de todo su mal proceder. Y esas acciones de los hijos eran un gran escándalo público en Israel. Pero todo lo que él hizo era dirigirles un reproche, suavecito: no, hijos míos, porque no es buena fama lo que oigo, que hacen pecar al pueblo del Señor. El pueblo hacía lo que ellos hacían, los sacerdotes, los hijos de Elí, incitaban al pueblo a pecar, y en lugar él de tomar medidas positivas para remediar la situación, Elí le reprendió con delicadeza. Eso quiere decir que era un padre bastante indulgente en lo que nos hace ver aquí el escritor de Samuel. Pero aquí hay algo que es digno de notar, y es que el Señor le anuncia el castigo a su siervo y le advierte por medio de un profeta que no se sabe quién es, le da un aviso por medio de un profeta cuyo nombre es desconocido. Y hay unas palabras que merecen prestar atención, pues estas palabras expresan un principio general que se refiere tanto al caso de Elí como al de la humanidad entera en todos los tiempos, que se encuentra en el versículo 30, en la segunda parte del versículo 30, cuando él le dice: mas ahora ha dicho Jehová, dice, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Los que me tuvieron en poco serán viles. En otras palabras, aquí nos está hablando de algo que es muy importante, de la honra. Y es que el honor principal, la honra, es el principal objetivo por el cual se apresuran todos los hombres. Los jefes de las naciones han llevado a muchas personas a muerte, a millones de súbditos a su muerte, por cuestiones de honor personal o nacional. Hay un afán en ser honrado y de sobresalir en las diferentes esferas. De ahí que muchas personas se esfuerzan en los deportes, se esfuerzan en los cursos de habilidad, se esfuerzan de pronto en los concursos de belleza, todo con un deseo de recibir honra. Todo el mundo está deseoso de distinguirse para alcanzar fama y honores que por lo general son bien efímeros.
Pero aquí hay algo que nosotros miramos, y es que el honor suele ser más apreciado según la persona de quien se reciba. Una medalla, por ejemplo, puesta por el presidente de un país es más apreciada que que la que es dada por una persona de un menor rango. Y el texto nos habla de una honra que es muy importante, porque aquí dice, yo honro a los que me honran. Está hablando de la honra que es dada por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero además está hablando de una honra que no es efímera, está hablando de una honra que es duradera, que dura por toda la eternidad. Y es muy importante que nosotros busquemos esa honra. No busquemos la honra de los hombres, no, busquemos la honra de Dios. Es muy importante que nosotros busquemos ser honrados por el mismo Dios. Y aquí, cuando nosotros miramos todo esto, nosotros encontramos tres puntos que son muy importantes para nosotros tener en cuenta en estos momentos. Y es una pregunta que me han hecho muchas personas. ¿Cómo podemos honrar a Dios? ¿Cómo podemos honrar a Dios? Si usted quiere recibir la honra de Dios, dice aquí el texto, yo honro a los que me honran. Dice, yo honro a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Entonces, vamos a mirar cómo podemos recibir esa honra del Rey de Reyes y del Señor de Señores. En primer lugar, ¿cómo podemos honrar a Dios? Lo primero que nosotros podemos decir es que nosotros podemos honrar al Señor por medio del arrepentimiento. ¿Qué quiere decir eso? Confesando, cuando nosotros confesamos nuestros pecados, cuando nosotros declaramos que somos pecadores, cuando nosotros declaramos, hermano, que no tenemos cómo acercarnos a ese Dios santo, a ese Dios puro, pues estamos enalteciendo la pureza de Dios. Oiga bien, reconociendo, reconociendo que somos pecadores. Cuando nosotros nos reconocemos pecadores, estamos declarando que Dios es justo y que Dios es recto, hermano, en lo que ha declarado en nuestros pecados. Mire, la palabra del Señor nos habla muchas veces que nosotros, y si nosotros, por ejemplo, en las cartas de Juan, dice él que si nosotros decimos o declaramos que hemos pecado, simplemente esa es la primera forma en que honramos al Señor. Cuando nosotros declaramos nuestro pecado, cuando nos arrepentimos de él, cuando declaramos que solamente en él hay salvación, cuando declaramos que el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario ha sido suficiente para limpiarme, cuando declaramos y le recibimos a él como nuestro único y suficiente Salvador, porque estamos diciendo, Señor, no hay nadie más que pueda hacerle o hacernos esto por nosotros. En ningún otro tenemos salvación. Hermano, cuando nosotros reconocemos que somos pecadores y que Él es el único que puede librarnos, que puede salvarnos, le estamos honrando a Él. Segundo lugar, honramos al Señor por medio de una fe sincera. Yo quiero referirme a dos eventos que usted conoce. En el Nuevo Testamento hay dos eventos y los podemos encontrar en el libro de Mateo. Por ejemplo, en Mateo capítulo 8, versículos 5 al 13, está la historia acerca de la fe del centurión romano. Pero también en Mateo, en el capítulo 15, versículos 21 al 28, está la historia de una mujer sirofenicia. ¿Qué características tienen estas dos personas? Pues tienen varias características. Podríamos decir las dos principales. Los dos no eran judíos, eran extranjeros. Uno romano, uno griego. Pero los dos llegaron delante del Señor pidiendo algo, rogando al Señor por algo. Dice la Biblia que en el caso del centurión,
Él rogó para que unas personas fueran, hablaran con el Señor. Le pidió por una persona que tenía gravemente enferma y el Señor accedió para ir a sanarlo. Pero cuando iba hacia allá, este hombre también le mandó decir, le dijo, Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero di la palabra y mi siervo será sanado, porque yo también soy hombre puesto bajo autoridad. Y se digo a este ve, él va, y se digo a este ven, él viene. Y yo sé que tú también tienes palabra y que solamente tienes que decir la palabra. ¿Qué hizo el Señor con eso? Se regocijó y dijo, en verdad, en todo Israel no he visto tanta fe. Muy importante. La mujer sirofenicia llegó clamando sanidad por su hija, que era gravemente atormentada por un demonio. Y el Señor le dijo, bueno, no está bien coger el pan de los hijos y darlo a los perrillos. Y esta mujer dijo, Señor, pero es que aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y el Señor se quedó mirándole y le dijo, mujer, grande es tu fe, hágase contigo como has pedido. ¿Qué fue lo que le gustó, le agradó al Señor en estos dos casos? Esa gran fe. Ellas honraron al Señor por medio de esa fe. Y es que, mi hermano, todos nosotros nos sentimos honrados cuando alguien confía en nosotros. Todos nos sentimos honrados cuando alguien le dice, mire, yo confío plenamente en usted, que usted no me va a defraudar. Como nosotros, y el Señor más aún, no se va a sentir completamente honrado cuando nosotros llegamos delante de su presencia y le decimos a Él, Señor, yo sé que tú todo lo puedes y que todas las cosas están en tus manos. Toda desconfianza, mi hermano, es indigna de Él y le deshonra. Pero cuando nosotros declaramos, como estos dos personajes que acabamos de mencionar, declaramos nuestra total y absoluta confianza y seguridad en el Señor, le estamos honrando. Pero también, mi hermano, le honramos al Señor por medio de nuestras alabanzas. Es verdad que el Señor no tiene necesidad de templo ni de cultos. Es verdad que en el libro, por ejemplo, de Apocalipsis dice que en el cielo hay millones de millones de millones de ángeles que constantemente cantan y glorifican al Señor. Pero también es verdad que nosotros aquí en la tierra no tenemos necesidad de muchas cosas que apreciamos. Pero muchos padres, mi hermano, nos sentimos halagados, nos sentimos satisfechos cuando nuestros hijos tienen una manifestación de cariño, de amor hacia nosotros. Dios es digno de recibir toda la honra, toda la gratitud, es digno de recibir toda la alabanza. Cuando nosotros nos congregamos, cuando nosotros estamos allí reunidos y juntos, cantamos al Señor, le damos nuestra alabanza, le damos nuestra adoración, mi hermano, estamos honrando al Señor. La palabra del Señor dice que esos cánticos de alabanza, esas acciones de gracia, son perfume de amor que sale de un corazón agradecido para con Dios y le honra de una manera especial. También, mi hermano, honramos al Señor a través de la reverencia a su palabra. ¿Quién no se siente honrado cuando alguna persona tiene aprecio a una obra suya o que ha sido inspirada por él? Hermano, nosotros, cuando tomamos la palabra del Señor y la recibimos con gozo, cuando nosotros tomamos la palabra del Señor y la creemos, cuando nosotros recibimos la palabra del Señor y estamos viviendo conforme a lo que dice esa palabra, estamos honrando al Señor. Le estamos honrando porque estamos viviendo de acuerdo a unos principios, a unos preceptos que Él dejó para nosotros. Él no nos entregó esos principios y esos preceptos simplemente para que suenen bonito o para que se vean bonito en la Biblia. No, Él nos entregó esos principios, esos preceptos para que nosotros le honremos con todo el corazón y reconozcamos que en Él hay salvación y que en Él hay vida eterna
para cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Honramos cuando estamos siendo y estamos reverenciando su palabra, pero también le honramos cuando damos voluntariamente para él. En el primer libro de Crónicas, en el capítulo 16, versículo 29, nos dice: dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Mi hermano, dar gracias es un acto de bondad. Dar gracias es un acto de humildad. Dar gracias es un acto que nace de un corazón sencillo y humilde. Pero dar gracias a Dios es indispensable para el creyente, pues el Señor es quien nos da todo. El dar gracias, hermano, es una manera de vivir agradecido. Pero hay que diferenciar el dar gracias al dar honra. Mire, cuando nosotros vamos a un restaurante y la persona nos trae algo, nos sirve algo, pues nosotros le decimos siempre gracias. Y si la persona dice en las normas de urbanidad que si viene 20 veces debemos de decirle gracias, mi hermano. Pero también la Biblia nos dice que la persona que te enseña en la palabra es digno de honra. Nuestros padres son dignos de honra. El que nos ayuda es digno de gracia. Y aquí hay una gran diferencia entre dar gracias y honrar. El que es enseñado en la palabra de Dios, la palabra lo guía a ser agradecido con el que le enseña. Pero una de las formas prácticas en la cual podemos honrar a Dios es por medio de nuestras ofrendas. David, porque esta porción que leímos de Primera de Crónicas 16:20, es de David, que también está en uno de los salmos. Y él está invitando a que nosotros traigamos delante del Señor nuestras ofrendas, que traigamos nuestros holocaustos. ¿Por qué? Porque el honrar a Dios debe ser parte de nuestra gratitud en la vida cotidiana. Lo que nosotros damos a Dios demuestra el grado de estima que nosotros le tenemos. Por eso es que muchas personas por fuera no pueden entender que nosotros estamos honrando al Señor cuando traemos nuestras ofrendas, nuestros diezmos delante del Señor. ¿Cuál es la medida de amor que Dios puede leer en nuestras ofrendas? He ahí esa pregunta que es muy importante para nosotros. ¿Amén? Entonces, hemos visto cómo el Señor nos dice: yo honro a los que me honran. Pero ¿cuál es el resultado de honrar a Dios? En el libro de Juan, en el capítulo 12, en el versículo 26, Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 26, nos dice lo siguiente: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Diga bien, qué tremendo es esto. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Mire, allá en Samuel, dice el Señor, dice: yo honro a los que me honran. Aquí en el Nuevo Testamento el Señor ya dice: si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Y esa es la experiencia común de los fieles que nosotros observamos en el Antiguo Testamento y de muchos fieles que nosotros observamos aún en esta vida. Y es que Dios sigue honrando a los que le honran. Mire, Enoc, dice la Biblia en el libro de Génesis, que caminó con Dios. Y Dios lo honró, se lo llevó sin que viera muerte. Abraham confió plenamente en Dios y Dios confió en él. José honró a Dios en la tentación y Dios lo exalzó, lo honró, haciéndolo Señor de Egipto. Moisés
honró a Dios abandonando todo lo que le ofrecía por ser el hijo de la hija del faraón, por estar allí en el trono de Egipto, y él prefirió vivir para el Señor. Y mi hermano, el Señor lo colocó en un lugar privilegiado, mucho más importante que incluso que el faraón de Egipto. Y nosotros podríamos seguir nombrando ejemplos más recientes. Y aquí el Señor Jesucristo nos está hablando de algo muy importante. El Señor Jesucristo nos está hablando aquí en Juan 12:26 de la honra inmortal. Oiga bien, de la honra inmortal. Es muy importante, mi hermano, que pues, la persona vivir en un lugar muy importante, vivir en un lugar en el palacio del rey, vivir en la casa presidencial, vivir en un lugar donde sea muy importante, mi hermano. Pero aquí está diciendo algo más maravilloso. Dice, mi Padre le honrará. Oiga bien, mi Padre le honrará. Seremos honrados por el mismo Dios de los cielos. Por eso es que nosotros debemos de esforzarnos siempre por honrar a Dios con todas las fuerzas de nuestro corazón. ¿Por qué, hermano? Porque si nosotros queremos disfrutar de esos grandes privilegios, de la gracia, tenemos que honrar a Jesucristo. Aquí nos está diciendo, mi hermano, que el que le sigue a él, dice, y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Amén. Pero el versículo 30 de 1 de Samuel tiene también una clara advertencia. Y nos dice en la última parte del versículo 30 las consecuencias de que nosotros no honremos al Señor. Dice que los que me desprecian serán tenidos en poco. Oiga bien, dice ahí en Primera de Samuel, en el primer libro de Samuel, la última parte del versículo 30 nos dice, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Podríamos nosotros decir que este es el gran pecado del mundo en este momento. ¿Por qué? Porque están despreciando al Dios de los cielos. Hay en el mundo pocos ateos declarados, pero hay muchos que tienen en poco al Señor. Y es muy importante, mi hermano, porque si nosotros le preguntáramos e hiciéramos una encuesta de las personas sobre qué pasan en la calle, si aman al Señor, muchas personas dirían, sí, yo lo amo, yo lo adoro, Él es mi Salvador, Él es el que nos ayuda, Él es el que nos bendice. Pero muchas personas, queriendo, según ellos, no ser fanáticos, ¿sí? Fanáticos, entonces, bien, lo que pasa es que yo no entro en el fanatismo de los otros. Yo amo a Dios, pero yo no entro en el fanatismo. Y hermano, la pregunta es cómo nosotros no podemos ser fanáticos, si es que cabe la palabra. ¿Cómo podemos nosotros no ser fanáticos con un Dios que nos bendice y que nos ama y que provee todas las cosas para nosotros? Hermano, Dios sabe quién le tiene en poco valor. Él conoce los corazones de todas las personas. Él sabe cómo nosotros le consideramos a Él. Él conoce, mi hermano, muy bien lo que hay en cada uno de nosotros. Y hay algo que aquí es muy importante, mi hermano, que podemos nosotros ser muy ensalzados por los hombres. Pero, oiga bien, pero si tenemos en poco a Dios, pocos somos. Mi hermano, pocos somos. Si tenemos en poco a Dios. Y hay muchas personas que tienen en poco al Señor. Debemos de saber y tener mucho cuidado, mi hermano, que debemos de tenerle a Él en el lugar de la más alta estima.
que estemos dispuestos a confesar su nombre, a exaltarle, mi hermano. Que ese sea el mayor propósito nuestro como hijos de Dios que somos. Mire, mi hermano, aquí tenemos un claro ejemplo. Este pasaje es 1 de Samuel, en el capítulo 2, versículos 22 al 35, nos está diciendo, mi hermano, la necesidad de honrar a Dios. ¿Cómo podemos nosotros honrar a Dios? También el resultado de honrar a Dios, pero también las consecuencias de no honrarlo. El honor se origina en nuestros corazones y se refiere al valor que personalmente le damos a algo o a alguien. Nosotros honramos a las otras personas en la medida en que consideramos qué tan importante es su posición o su contribución. A nosotros se nos ha enseñado a honrar a las personas por causa de su posición, por causa de su desempeño. Se nos ordena honrar a nuestros padres, a los ancianos, a aquellos que gobiernan sobre nosotros. Pero cuando nosotros honramos a Dios, mi hermano, estamos demostrando la alta estima que tenemos por Él. Estamos reflejando su gloria cuando nosotros levantamos nuestra alabanza y nuestra adoración. La Biblia nos enseña a nosotros varias formas de cómo honrar y glorificar a Dios. Hermano, y nosotros le demostramos una alta estima y reflejamos su carácter cuando somos puros, cuando estamos aportando para la obra del Señor, cuando vivimos vidas dedicadas a Él. No es simplemente suficiente honrarlo simplemente de labios. Dios desea el honor que sale de nuestros corazones. Que no vaya a decir el Señor, como dice en el libro de Isaías, capítulo 29, en el versículo 13, dice, porque este pueblo se acerca con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Eso es lo que le pasa a muchas personas hoy en día. Cuando nosotros nos deleitamos en el Señor, lo buscamos en todo lo que hacemos y hacemos elecciones que reflejan el lugar que Él tiene en nuestros corazones y le damos el más grande honor. Quiera usted, mi hermano, siempre busque usted siempre honrar al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es lo mejor que nosotros podemos hacer en nuestra vida. Padre, te honramos, Señor, y glorificamos tu nombre. Grande eres, enaltecido sobre todas las cosas, y glorificamos tu nombre santo y poderoso en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Te damos a ti, Señor, la alabanza, la adoración. Alabe al Señor en este momento ahí en su hogar. Alabe al Señor en este momento allá en su casa. Dígale, Señor, yo quiero honrarte con todo mi corazón. Dígale al Señor, Señor, yo quiero honrarte con todo mi ser. Dígale al Señor, Señor, yo quiero honrarte por todo lo que tú haces en mi vida. Yo quiero honrarte, Señor, por todas las bendiciones que tú colocas sobre mí. Dígale al Señor en este momento, hermano, y el Señor se va a glorificar porque Él honra a los que le honran. Él se va a glorificar en salud, Él se va a glorificar en su vida, Él se va a glorificar en bendición sobre cada una de sus actividades y de sus peticiones, porque el Señor es grande y poderoso y Él se magnifica en poder y en bendición sobre sus hijos. Señor, bendigo a tu iglesia, bendigo a tu pueblo, bendigo, Señor, su vida, los coloco en tus manos de amor y de misericordia, Señor, y te ruego para que cada petición, Señor, que levantemos delante de ti, sea escuchada en el cielo, Señor, y dada la respuesta aquí en la tierra para la gloria de tu nombre. Guárdanos, Señor, de todo peligro, de toda acechanza de las tinieblas. Guárdanos, Señor, de todo poder de la oscuridad que se levanta, Señor, para traer muerte y destrucción sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre nuestros hogares, Señor. Guárdanos, Señor, en tus manos poderosas
En tus manos de amor y de misericordia nos colocamos, oh Dios de amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les guarde. El Señor les bendiga con todo su amor y su misericordia.